días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy está con nosotros don Fernando Llopis, portavoz adjunto de Ciudadanos en las Cortes Valencianas. Buenos Buenos, días, don buenos, Fernando. buenos días, don Ricardo. Un placer estar aquí otra vez aquí en Debates en Libertad. Muy bien. Don Pedro Romero, coordinador del Partido Libertario en Benidorm, bella ciudad, por cierto. Buenos días, don Pedro. Muy buenos días a todos. Y por último, y no menos importante, don Guillermo Dupuy, editorialista de nuestro periódico en la red Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, iniciamos la tertulia de hoy. Bueno, y la iniciamos una vez más con la ley del sí es sí, que esto es un no parar, es el goteo incesante de rebajas de penas y salidas de delincuentes a la calle. Una ley que trae de mal en peor, no sé si es una cuestión formal o no, la relación entre el Partido Socialista y su socio comunista, Podemos. Bueno, pues como seguimos con la ley y yo creo que esta ley va a traer mucha más cola de la que todavía ya ha dejado, vamos a ver, ¿qué les parece? Ya no la aplicación de la ley, que ya vemos las consecuencias, sino que esta semana una vez más sea el punto de referencia desgraciado de las noticias del Nacional, ¿no? Por decirlo así. Don Guillermo, adelante. Bueno, pues nada, es un asunto en el que tiene por ahora divididos al gobierno porque ya han hecho una propuesta de contrarreforma en el que básicamente, pues, aunque nominalmente no recuperan la distinción delictiva entre abuso y agresión, sí que ahora lo siguen considerando todo delito de agresión, pero sí que hacen una especie como de subtipo para gravarlos más severamente aquellas violaciones de la libertad sexual que implican intimidación y violencia, ¿no? Que esto es un poco lo que quería evitar el sector podemita, ¿no? La idea de que no tuvieran que demostrar lo que llama Irene Montero el calvario probatorio, ¿no? Pero claro, es evidente que no se puede gravar con la misma severidad un tipo de delito que otro. Yo digo que el gobierno en el pecado de querer gravar el abuso como si de una agresión se tratara tan severamente como una agresión, han llevado la penitencia de ver cómo delitos de agresiones se penaban tan ligeramente como un delito de abuso, que es lo que ha hecho que muchas condenas se tuvieran que revisar a la baja y se hayan provocado tantas excarcelaciones, ¿no? Es simplemente porque el unificar delitos, como si fuera todo un delito de agresión, pues ha conllevado eso. La izquierda, el sector podemita parece que no queda su brazo a torcer, pero yo creo que al final pues, no tendrán más remedio que dejar, si no votarlo, por lo menos dejar que el PSOE lo haga, porque el PSOE lo tiene decidido, porque claro, el coste electoral está siendo muy alto, muy, muy alto. Ellos no creían, ellos sabían, pues, además lo han confesado, de que tenían previsto que esto se hubiera podido producir, pero no llegaron a tener en cuenta que el coste electoral que iba a tener. Y esa es la misma razón por la que ahora el gobierno se ha venido a hacer una contrarreforma sí o sí de este bodrio jurídico. Lo que a la espera de ver qué hace Podemos, lo que ha sido surrealista esta semana es ver cómo han querido utilizar a la ministra de Justicia como cabeza de turco, ¿no? Aquí, evidentemente, el responsable máximo, los dos grandes responsables, es la responsable directa, que es la que da el nombre a la ley Montero, o la ley del solo sí, es evidentemente la ministra de Igualdad, que da igual, Irene Montero, y luego el máximo representante como presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Evidentemente aquí no se quieren asumir nadie de responsabilidades políticas y el que lo tenía que entonar ha hecho la reforma para seguir en el poder, que es el presidente del gobierno, pero tampoco puede dar el paso. Una cosa es que contradiga a Irene Montero, a sus socios de gobierno, y otra cosa es que pida la cabeza de Irene Montero, que es lo que debía hacer.
si no presentara la suya. Pero lo que es surrealista y esperpéntico es que pretendan utilizar de pararrayos a la ministra de Justicia, porque, vamos, la responsabilidad es de Irene Montero y el presidente, aunque es una decisión colegiada, evidentemente es una culpa del gobierno en pleno, porque lo tomaron, la decisión la tomaron en el Consejo de Ministros. En el momento en que salió el Consejo de Ministros, la actual ministra de Justicia no era ministra, no formaba parte de ese consejo. Por lo tanto, es esperpéntico que quieran que ella haga de pararrayos, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un tema que hasta que salga adelante le está haciendo mucho daño y sobre todo está impidiendo al PSOE que pueda poner él la agenda de lo que se habla, ¿no? Normalmente la izquierda es muy hábil para introducir temas y que la opinión pública esté hablando de los temas que a ellos les interesan. Y sin embargo, el peso que está teniendo en los medios de comunicación, por otra parte lo advertimos, porque claro, esto era un goteo constante de revisiones, ¿no? Y va a seguir habiéndolas. Pues está el gobierno viendo como que no puede fijar de lo que se habla en los medios de comunicación, y este tema le está desgastando, erosionando, pero que mucho, aparte de ser una cuestión que está dividiendo enormemente al gobierno, y encima ahora de cara a las elecciones, pues esa división no creo que se vaya a cicatrizar. Ya veremos en qué queda. Don Fernando, adelante. Yo, la verdad que hay muchas cosas que yo creo que son interesantes y evidentemente coincido con lo que ha apuntado don Guillermo. Pero, bueno, lo primero que hay que apuntar es que aunque ahora cambiaran la ley, seguiría habiendo un goteo de personas que salen porque se les aplicaría la mejor situación posible, que es la que tienen ahora. Eso es lo primero. Con lo cual, el gobierno tampoco tiene demasiada prisa porque saben que aunque cambien la ley o modifiquen la ley, pues bueno, va a seguir surgiendo ese goteo. Después, demuestra un poquitín, es decir, que en España, yo creo que hay semáforos que pueden emitir un voto con más sentido común que algún ciudadano que otro, ¿no? Porque a mí me da la sensación, bueno, yo después de escuchar a la ministra Montero, a su colega, la señora Velar, decir lo que dicen, que ha sido un desastre absoluto. Y ya no es que solo no dices, no pido disculpas y no dimito, es decir, que puedo entender hasta que si quieren que no dimiten, ¿eh? Es decir, mira si me puedo entender, ¿eh? No lo comparto, pero evidentemente. Bueno, pero no, es que al final están eximiéndose de cualquier tipo de culpa, ¿no? Y hay una cosa que ya me empieza a hacer gracia, y es que yo creo que a Sánchez en el fondo no le viene mal. Es decir, yo ya estoy empezando a pensar que es una persona que va a conseguir que muchos de los que votaban a Podemos le voten a él, porque en el fondo al final no van a votar a Feijóo por mucho que se empeñe, mucho que haga el cariz ese socialdemócrata ahora del Partido Popular que quiere dotarle. Los del PSOE nunca le van a votar a él. Con lo cual, Pedro Sánchez, no sé, a mí me da la sensación que puede ocurrir como algo parecido a lo que puede ocurrir en la Comunidad Valenciana, que los votos que pierda Compromís y Podemos pues caigan al final en el Partido Socialista, ¿no? Y es parte del problema que tenemos. Yo creo que podemos añadir poco más a lo que ha dicho don Guillermo. Yo creo que al final, en cualquier país civilizado, una ministra diría, ha sido un gran error, asumo las responsabilidades, hasta luego, Lucas, me aspiro vampiro, pero ¿dónde se van a ir? ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde? Sobre todo por lo que ganan, ¿verdad? 140.000 boniatos. Don Pedro. Sí, bueno, suscribo lo que ha dicho don Guillermo, creo que ha hecho una descripción del asunto muy acertada, y la verdad es que me ha quitado un poquito la idea don Fernando, porque yo también estoy en lo mismo, en que al final nuestro presidente Pedro Sánchez es muy hábil para manipular o que se le dé a las situaciones el enfoque que a él le beneficia, en el sentido de que, bueno, ahora parece que al final en este gobierno social comunista que tenemos, el único problema no es todo lo que Pedro Sánchez ha hecho y ha dicho lo contrario, todos los líos en los que nos ha metido con su actuación, con su gestión del tema del Sáhara, con su gestión del tema de la energía. No, ahora parece que queda la idea de que, bueno, este gobierno, si no fuera porque han tenido que pactar con Podemos y se han visto obligados a meterles en el gobierno, lo demás está bien, y simplemente son
la gente de Podemos que no tiene ni idea de hacer leyes, cosa que seguramente es cierta también, quiero decir. Está visto que cada vez que hacen algo la lían. Ahora, por lo visto, también tienen otra en ciernes con esta ley del tema animal y me parece que van a hacer otra de Jaimito con esta. Pero bueno, el caso es que me preocupa que quede la idea de que la responsabilidad es de la gente de Podemos y no de Pedro Sánchez, que ha sido primero el que ha pactado con ellos, el que les ha dado puestos en el gobierno, el que ha hecho totalmente lo contrario de lo que ha dicho que iba a hacer una y otra vez. Y bueno, al final podría llegar a vender esto como que se quiten a Podemos y que gobierne él en solitario y que así va a ser mejor la cosa. Y me preocupa que creo que esa idea, que hay mucha gente que la compra en España. Entonces, bueno, esperemos que el cambio de gobierno sea más profundo que todo eso, porque si no, la verdad es que el futuro de este país no pinta nada bien. Muy bien. ¿Algo más acerca de esto o No, de decir las... que la verdad es que ahí Podemos, normalmente lo de la propaganda lo suelen manejar bien, la verdad es que Podemos le está ayudando objetivamente a Sánchez a irse de rositas, porque ese empecinamiento de seguir defendiendo lo indefendible, al final la gente va a olvidarse, porque la gente, como decía don Pedro, tiene facilidad a olvidar que esto lo decidieron en común. Que el que dijo que era una ley de vanguardia, que iba a ser imitación para las futuras legislaciones europeas, fue Pedro Sánchez, el que hizo una defensa más encendida del asunto. Pero ahora este empecinamiento de Podemos de aferrarse, a pesar de la constatación de que la cosa no ha salido por donde querían, pues le está viniendo estupendamente al PSOE como para decir, no, es que estos son los radicales o estos son unos empecinados, o no sé. Es curioso, pero bueno. Hay una cosa, a mí me recuerda un poco la situación, un poco de escuchar a Irene Montero y a Yone Belarra. Había un episodio de una serie de televisión donde había un experto político, un experto en comunicación política, que conseguía que un niño de 12 años fuera presidente de los Estados Unidos. Y obviamente aquello no puede dejar de ser un auténtico desastre. Es decir, por mucha buena voluntad que tenga el chiquillo, sabe lo que sabe. La señora Irene Montero tiene un conocimiento de la vida, yo creo que escaso. Un conocimiento de las leyes, escaso. Un conocimiento de lo que afectan, escaso. Encima está rodeada de una cuadrilla que yo creo que, no sé, ellos se empeñaron en sacar una ley porque les molaba sacar la ley con el solo sí es sí, que nadie entendió nada. Es decir, al final yo creo que eso ya estaba más o menos y se podía haber cambiado sin tanta laraca, pero en el fondo ellos querían hacer algo grande. Y en el fondo han salido algo grande y les está saliendo mal. Lo que ocurre, y esto es así, es que parece que los violadores, los asesinos, los de violencia de género, todos los que cometen ese tipo de errores son de derechas. Y las mujeres que lo sufren son de izquierdas. Y no es así. Hay mujeres de todo signo que lo padecen y hombres de todo signo o mujeres que lo provocan. Pero ellos han conseguido, pues nada, al final todas estas cosas parece que como no les afectara nada. ¿Y sabéis cuál es el problema? El problema para mí es que una vez hagan esa reforma de la ley con las reformas expresas que hay que hacer, el PSOE, etcétera, veremos qué cosa vuelven a sacar para tapar esto. Porque estamos así, llevamos así 3 años, tapando con un desastre anterior. Y ya está, y no hay más que darle. Es lo que tenemos. Si la gente quiere seguir teniendo eso en el gobierno, pues adelante. Sí, pero que ya que por lo menos que la gente diga que no diga que no lo sabe. Cuando votas a Podemos dices, no, es que Podemos es eso. Y no me digas que es que Podemos era original. No. Podemos es Montero y Belarra y la cuadrilla y las que le hacen el cumpleaños. Entonces, si tú vas con la papeleta de Podemos, pues lo votas. Si quieres, aquí en Alicante, si quieres decir, no voy a votar al PSOE, pero después no te quejes si no tenemos agua, pues los votas. Pero que sepas que pero es que al final la gente, esto es como de un equipo de fútbol, pues don Guillermo es del Madrid, yo soy del Atleti, don Ricardo del Madrid, oiga, y es digno. O del Hércules. Y seremos del mismo equipo toda la vida. Muy bien. Pero a la hora de votar, a la hora de poner a la tropa, pues que sepas, cuando tú votas, cuando tú en el fondo dices, ahora conociendo a estos ministros de Podemos, cuando tú coges el papelete de Podemos, ya eres corresponsable. Antes podías tener dudas.
Ahora ya no. ¿no? Y luego lo que sorprende es la seguridad con la que dicen verdaderas barbaridades. O sea, ahora mismo que también ahí ha pillado un poco a traspiés la oposición, todo lo que dicen, que acusan a la ministra de querer volver a que las mujeres demuestren que han cerrado bien las piernas y cosas y barbaridades de esas que dice Irene Montero. Y lo de la carga probatoria, el calvario probatorio. Oiga, usted es que no acaba de entender lo que significa la presunción de inocencia. Es decir, evidentemente, el tener que demostrar que una mujer que tenga que demostrar que ha sido víctima de una agresión puede ser una cosa muy, muy dura, muy lacerante, pero realmente es muy difícil. Pero ese es el precio que tenemos que pagar por vivir en una sociedad civilizada. Es que las acusaciones hay que demostrarlas. Es que si queremos que un abuso se grave como una agresión, tienes que demostrar que ha habido violencia, que ha habido... será una carga, será un calvario, lo que tú quieras, pero es que la presunción de inocencia es un pilar de nuestro Estado de Derecho. Y la izquierda a mí me recordaba el otro día la célebre frase de la Pasionaria de prefiero 100 inocentes fusilados antes que un culpable absuelto, ¿no? Oiga, pues no, tendrán que demostrar si ha habido, porque los delitos tienen su graduación y de la misma forma que el ordenamiento jurídico distingue entre hurto y robo, entre homicidio y asesinato, pues evidentemente no es lo mismo un abuso que una agresión. Y que cuando haya violencia, pues tendrá que demostrar así, que la propia ministra decía, no, pues es que si queremos grabarlo, las penas con mayor gravedad, tiene que haber agravantes. Entonces, te das cuenta que dicen, no, el calvario probatorio. Pues, ¿cómo que calvario probatorio? No, el calvario probatorio no, porque tendrá que demostrar lo que se acusa. Es una carga que vivimos, porque aquí no condenamos a la gente sin pruebas. Claro que tienes que probar las actuaciones. Pero Entonces, es que aparte, lo don dicen Guillermo, hay una cosa con una importante. osadía. No, es que esto es un calvario probatorio. Pues, No, claro, es un calvario, pero hay que probar las cosas. No basta pero, yo, hermana, yo sí te creo. sí, no. Bueno, que sí te creo, pero depende de quién, ¿no? Porque a la que era agredida parece ser por el marido de Mónica Oltra, no le creían. No, pero lo que yo te Bueno, quiero sí, decir, eso por ya, supuesto. Si, es que si el depende de quién. agresor es de Es suyo, origen marroquí, pues no es lo mismo que sea. español. Y si la víctima si el agresor es un homosexual, pues tampoco es lo mismo. Es decir, aquí todo eso luego tienen sus temas, ¿no? El machismo es si lo practica un hombre blanco heterosexual. Ahora, si el machismo lo practica un inmigrante de origen musulmán, pues, en fin, hay que tener la excepción cultural y el relativismo, ¿no? Entonces, es absurdo, la ley tiene que ser igual para todos y un principio esencial es que las cosas hay que demostrarlas y que una acusación no pueda formar parte de la prueba. Y esto, en parte, el otro día no sé quién lo decía, y lo decía con mucho acierto, un compañero nuestro, que el origen de este bodrio jurídico está en otro enorme bodrio jurídico, que yo siempre digo que es el mayor atentado legislativo a los pilares del Estado de Derecho que se ha perpetrado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es la famosa ley de contra la violencia de género. Claro. Es decir, que establece penas distintas en función si el agresor es hombre o es mujer, que la carga probatoria es distinta si lo dice una mujer. Y claro, aceptamos por los buenos objetivos de intentar reducir la lacra de la violencia, pues aceptamos bienes que son completamente contrarios a los pilares del Estado de Derecho. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Han seguido en esa misma dinámica hasta que... Y aquí porque ha habido un efecto no deseado y no previsto de reducción de penas, pero no se veía el error conceptual de cómo el solo sí es sí. Eso es una falacia, cómo el solo sí es sí, que hay un ámbito en el que no se explicita el consentimiento, es el de las relaciones íntimas. Es decir, una cosa es que digan, cuando una mujer dice no, significa no, y eso lo tienes que respetar. No puedes decir con aquellos máximas y dichos machistas antiguos, de que cuando la mujer dice tres no seguidos, luego quiere decir que sí. Eso es inaceptable. Ahora, una cosa es que reivindiquemos que cuando una mujer dice que no, es que no,
Y otra cosa es que tenga que ser una cosa así, que tenga que haber una carga de prueba. Pero, oiga, ya el ordenamiento jurídico desde hace miles de años, evidentemente el consentimiento forma parte esencial para ver si ha habido o no un atentado a lo que antiguamente se llamaba, no por nada, delitos contra la libertad sexual. Claro que el consentimiento tiene que estar en el eje de la ley, pero una cosa es que cuando no ha habido consentimiento se tiene que demostrar. Es que todo esto, don Guillermo, viene, me parece a mí, de una lectura sesgada y errónea de la realidad que nos quieren presentar. Es una corriente bastante moderna de los últimos 5 o 10 años, en la que se intenta presentar una realidad en la que las instituciones en los países occidentales, ojo, yo no hablo de otro tipo de regímenes, pero en los países occidentales las instituciones y la sociedad son estructuralmente machistas y condonan o apoyan la violación o la opresión hacia las mujeres. Esto es una estupidez, se mire por donde se mire. En las sociedades occidentales se trata de respetar la igualdad ante la ley. Efectivamente, quizá lo que se ha hecho es una corrección a lo bestia hacia el otro lado, y ahora lo que tenemos es una ley de violencia de género que no respeta la igualdad ante la ley y que discrimina a un sexo, en este caso no a las mujeres, sino más bien a los hombres contra el otro. Pero antes de esto no tenemos una sociedad en la que esté bien vista la violación o en la que se perdone a los violadores. Efectivamente, yo entiendo perfectamente que cuando hay una violación, el daño psicológico hacia la mujer y efectivamente el calvario que pueden pasar es enorme, pero es algo que la sociedad condena rotundamente, y los violadores, desde antes de que la señora Montero estuviera en el gobierno, se les condena, están mal vistos, la sociedad los reprueba, van a la cárcel, y etcétera, etcétera. Es decir, no hay leyes que favorezcan a los hombres con respecto a las mujeres, y no existe esta realidad en la que hay que luchar contra esto. Sí puede haber, efectivamente, como del mismo modo que hay gente con ideas extremas, pues habrá gente todavía hoy en día que sea realmente machista, del mismo modo que habrá gente hoy en día que sea realmente racista, o que habrá gente pues que tenga pensamientos que todos podamos calificar de, pues no sé, estúpidos, ignorantes o cualquier otra cosa. Pero no es cierto que institucionalmente o a nivel social tengamos una situación en la que se oprime o se discrimina a las mujeres. Y efectivamente habrá casos de gente y habrá maltratadores, pero todos estamos de acuerdo, o la mayoría de la sociedad está de acuerdo, en que eso hay que condenarlo y en que esa gente hay que llevarla a la cárcel y demás. Efectivamente, la clave está en lo que decía don Guillermo. Todo esto hay que probarlo. Es verdad que del mismo modo que a una mujer, si la violan, le va a suponer un daño psicológico y pasar un mal trago enorme, tener que pasar todo el proceso, del mismo modo que a lo mejor a alguien al que le matan a un hijo, o al que le matan a una pareja, o a cualquier otro tipo de crimen. Es algo que por desgracia va con la situación, pero eso no quiere decir que se pueda uno saltar todo ese proceso, porque entonces se pueden cometer equivocaciones y se puede meter en la cárcel a gente que es inocente, y además que se libre el que a lo mejor era culpable. Entonces, efectivamente, es algo que es malo, pero que hay que asumir. El sistema legal solo puede funcionar con garantías. De lo contrario, pues estaríamos en una dictadura. A mí hay una cosa que para acabar un poco, hay una cosa que para mí es importante, ¿no? Es un poco la mentalidad de ingeniero, que evidentemente se puede aplicar también a las leyes, ¿no? Es decir, aquí se aplica una ley, que es la ley de violencia de género, con un objeto de reducir los crímenes por violencia de género. ¿Se ha conseguido? No. Ergo, esa ley no ha servido para lo que se pretendía. Si una ley que en principio discrimina a un sexo con respecto al otro
no consigue lo que se pretendía, a lo mejor tiene sentido derogarla, porque al final lo único que estamos alargando. Dos, muchas veces, a veces más que hacer leyes, a lo mejor lo que es... yo estuve leyendo un poquitín sobre el tema de la famosa presunta violación del jugador del Barcelona, Alves, a una chica en unos lavabos VIP, etcétera, etcétera. Y el problema que ha tenido este señor es que la chiquita estaba bastante bien informada y ha actuado haciendo las cosas que tenía que hacer, y parece ser de que está consiguiendo demostrar que sí que se ha producido una violación, y de momento el señor Alves está en la cárcel. De momento el señor Alves está en la cárcel. Y parece que hay bastantes pruebas que lo acusan. Pero evidentemente porque la joven pues conocía algunas cosas y supo qué es lo que tenía que hacer en algunos momentos, porque muchas veces, por lo que bueno, vamos, parece ser que las mujeres inconscientemente van a casa, se duchan, destruyen muchísimas pruebas de esa violación, ¿no? Con lo cual a veces es necesario más información de lo que son las leyes, más que leyes nuevas que a lo mejor no solucionan nada, ¿no? Y tres, y al final, después de todo, el problema que tenemos con estas leyes es que la izquierda hace una ley pensando en una cosa y cuando les perjudica, dicen que, bueno, que no, igual es que no es así, y eso ha pasado clarísimamente en el caso del esposo de la señora ex vicepresidenta del Botanic Tripartido de Izquierdas, la señora Oltra. Es decir, que hermana, yo sí te creo, pero si eres tú y el violador, no, entonces yo no te creo. Y entonces eres una farsante y es todo un montaje. ¿Verdad? Hombre, yo creo que habrá un momento que tendremos que dejar tienen que dejar de tomarnos, la izquierda tiene que dejar de tomarnos por subnormales o por inútiles o por incompetentes a los ciudadanos. Sí. Bueno, si les parece, pasamos al siguiente tema. Ayer, el domingo, el partido Vox, con su líder, Santiago Abascal, apareció en Murcia y la verdad es que hubo un lleno. Como decía, la plaza estaba abarrotada. Bien, pues es el inicio de la precampaña por parte de Vox. El pistoletazo de salida ya está en marcha. Pero bueno, aquí lo que sorprendió a muchos, y yo el primero, es en qué términos se dirigió al señor Feijóo. Yo entresaco algunas de las frases que para mí tuvieron importancia y que ponen un poco en entredicho la posibilidad. No lo sé, porque posiblemente las alianzas en política a veces, pues, don Fernando sabe mucho de ello, pues a veces uno se está peleando y al mismo tiempo está negociando, ¿verdad? Bueno, pues entre ellas, saco, mira, por ejemplo, y ya no es la derechita cobarde, sino el centro izquierda. ¿Eh? PP que te vote Bolinaga. ¿Mm? El PP es el PSOE con 10 años menos. Y después también hubo algún recadito para medios de comunicación. Los medios dicen que somos una secta, que no saben quién manda en Vox, dirigidos muy cercanos a nosotros, por cierto. Por otro lado, claro, si Cuca Gamarra sale y dice que está más cerca del PSOE que de Vox, se lo pone a huevo Santiago Abascal, dicho llanamente, y Abascal le dice a Cuca Gamarra si está más cerca de Bildu que de Vox, por ejemplo. Y por otro lado, Feijóo sale declarando que aboga por volver al centro. Es decir, yo ya no sé nada. Vamos a ver, don Fernando, usted que está en el ruedo político, ¿cómo puede interpretar todo esto? Porque es que yo ya cada día lo veo más. Bueno, pues yo lo que le digo a don Ricardo, hay una cosa que para mí es muy importante y lo hemos venido comentando antes, ¿no? Es cuando las personas, los ciudadanos, pensamos que el voto, además de ser un derecho, es algo que tienes que ejercer con responsabilidad. Con responsabilidad, es decir, porque saber qué es lo que votas. En principio, lo que estamos viendo ahora mismo es un movimiento hacia la izquierda del Partido Popular, que yo creo que en el fondo nunca lo han abandonado. Por el fondo, al final, Partido Popular y Partido Socialista, más o menos al final. Es cierto que ahora el Partido Socialista ha girado muchísimo más a la izquierda, pero durante muchos años, en muchísimos temas, eran prácticamente o sea, confundibles totalmente. Se confundían uno con el otro porque las leyes que aprobaba uno, el otro después no las tocaba, ¿no? Que era un poquitín como el turnismo en el siglo XIX en España, ¿no? Llegarían liberales conservadores y casi era lo mismo, más o menos. Yo creo que al final lo importante es que Vox ha marcado su agenda, está marcando su posición, equivocada o no, no lo sé, ya veremos.
el PP está marcando su agenda, equivocada no. Yo entiendo que el PP va a intentar ganar votos por su izquierda, sabiendo que puede perder algunos por la derecha, ¿vale? Al final la estrategia es clara. Si tú ganas más de los que pierdes, será una cosa buena para ti, y si es al revés, pues será una cosa mala. Y dos, al final yo creo que todos los partidos políticos lo que tienen que ver es, cuando llega el día después, pues el señor Feijóo, en función del resultado de Vox, por ejemplo, pues tendrá que decidir si quiere pactar con ellos o no. Y ya está. Pero no pasa nada. Es decir, Vox es un partido más democrático que Bildu, Esquerra Republicana, Junts pel Cat o pel Fricandó. No, que Podemos. Es decir, otra cosa que digas, no quiero pactar porque estamos en desacuerdo con algunos temas. Pues bueno, pues entonces perfecto. Pero entonces estás de acuerdo con Bildu, con otros temas, no sé. Es decir, que al final tienes que estar de desacuerdo en algunos temas porque si no sería el mismo partido. Creo que Vox es un partido de derechas, el PP es un partido, pues, no sé, conservador, centrista, izquierdista, derechista, que no sabes muy bien, pero que parece que da la sensación de que se va a ir Sánchez, va a entrar Feijóo y vamos a seguir igual, en muchos temas. En muchos temas. Y yo creo que ahora mismo, personalmente, es necesario, sea en la Comunidad Valenciana o sea en España, derogar muchísimas de las leyes que estos han hecho. Y ya está. Pero sin ningún tipo de complejos. Y a mí lo que me da miedo es de que el PP siempre tiene los complejos finales de ley de memoria histórica, ley de violencia de género, por supuesto sí, solo sí, y muchas más cosas en este sentido. Leyes del plurilingüismo. Si yo solamente quiero acabo con una cosa. En Cataluña se están, si me permite una expresión vulgar, don Ricardo, Por Dios. Claro que sí. descojonando de los decretos que intentan garantizar que la gente pueda estudiar con el 25% en castellano, ¿vale? Y están utilizando, y no pasa nada. Pues oiga, si llega el PP y asume lo mismo, pues a mí no me gustará, por ejemplo. Claro. Don Pedro, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que la línea que siguen todos los partidos de cara a las elecciones es intentar diferenciarse al máximo, intentar atraer a los votantes a su propia formación, y efectivamente los partidos que parten de situaciones de algo menos de votos suelen intentar diferenciarse y pues bueno, defender que ellos son realmente el único partido de derechas, porque el PP pues es una cosa que no se sabe muy bien lo que es. Cosa que por otra parte yo comparto bastante. A mí me parece que el PP, uno de los grandes problemas que tiene es que como quiere atraer votantes de todos los lados para poder gobernar en solitario, pues tiene que decir una cosa y la contraria, casi, ¿no? Vox en ese sentido los veo un poco más cómodos a nivel ideológico porque aspiran a captar votos solo en una parte del espectro. Eso les da algo más de coherencia, pero al final me parece que es un poquito lo mismo, porque también el señor Abascal, si al final no tiene los votos suficientes, pues tendrá que pactar con el PP o si quiere gobernar, pues a lo mejor con algún otro. No sé si Ciudadanos volverá a tener en las próximas elecciones un peso suficiente como para a lo mejor ser bisagra o para conseguir también influir en la política, pero en cualquier caso me parece lo normal en las campañas electorales que se ataquen unos a otros, que se acusen unos a otros de ser menos democráticos, de ser, bueno, lo normal. No le veo gran cosa. Sí que es verdad que quizá es digno de mención que el giro un poquito más duro de Vox, pero yo no sé si es precisamente porque ahora vienen elecciones. Me da la impresión de que aquello de la derechita cobarde lo sacó Santiago Abascal cuando venían elecciones, luego ha hecho un discurso algo más suave cuando hablaba con el PP para intentar pactar en algunos sitios, y ahora que vuelven a venir elecciones vuelve a endurecer el mensaje. No lo sé, no, me parece, y perdónenme el cinismo, pero es que me parece todo un teatro. Don Guillermo. Bueno, yo en parte también lo justifico por lo que lo están diciendo, que estamos en una cuasi época de pre-campaña y entonces es normal que
los partidos pues tiendan a marcar diferencias. Pero también es verdad que es que el Partido Popular se los está poniendo a huevo, como vulgarmente se dice, porque claro, si las últimas declaraciones de Feijóo es ofrecer al PSOE que gobierne la lista más votada, que si lo tenemos que tomar en serio, quiere decir que si el Partido Popular y Vox pudieran sumar, a lo mejor, si la mayoría absoluta está en 175, pueden, por ejemplo, tener 180 entre los dos, pero si el Partido Socialista ha tenido más votos que el Partido Popular, aunque la suma de los dos partidos ubicados a la derecha del PSOE sumaran una amplísima mayoría absoluta, pues según el criterio de Feijóo, gobernaría el Partido Socialista. Y claro, evidentemente porque él piensa que la lista más votada va a ser la del Partido Popular. ¿Y para qué? Para no tener que pactar con Vox. Entonces, claro, Vox se marca las diferencias, pero es que el que primero marca las diferencias es el Partido Popular de una forma absurda, porque el Partido Popular, como probablemente será la lista más votada y desde luego va a ser mucho más votada que Vox, el que va a necesitar apoyos de Vox para llegar a la presidencia es Feijóo. Entonces tampoco puedes tratar a Vox como un apestado. Primero porque te estás tú mismo creando un cordón sanitario con lo que en ciencia política se llama tu socio natural, y lo estás tratando, porque claro, esto que intenten inocular un cordón sanitario a Vox desde la izquierda tiene toda su lógica, porque así divide y vencerá, ¿no? Pero que ese discurso de tratar a Vox como un apestado lo interiorice el Partido Popular es lisa y llanamente suicida, es absurdo. Yo no sé si los estrategas del PP creen que con eso a lo mejor van a coger votos por la izquierda, pero lo que va a hacer es que gente que podía pensar, bueno, vuelvo al PP y dejo el Vox, pues si ven así, pues yo no mantengo a Vox. Yo creo que yo lo he dicho en muchas otras ocasiones, los grandes activos de Vox están en el Partido Popular, es el recuerdo imborrable de lo que fue Mariano Rajoy, y es las tonterías y las faltas de definiciones que está diciendo Feijóo, la falta de claridad en el discurso. Eso es lo que hace que Vox no desaparezca. Yo digo, un Ayuso liderando el Partido Popular, yo creo que desinflaría completamente a Vox y mucha gente, y de hecho es lo que ocurre en Madrid. En Madrid mucha gente que vota a Ayuso en las autonómicas vota a Vox en los generales. Pero claro, si tienen de líder del Partido Popular alguien que parece más cómodo con el Partido Socialista que con Vox, pues miel solo juega para Vox. Lo que pasa es que, claro, es un mal futuro para España porque la alternativa, no la alternancia, la alternativa, algo que sea verdaderamente distinto a lo que tenemos, pasa por un entendimiento. Evidentemente nadie puede aspirar a sus programa máximo, pero un entendimiento entre el Partido Popular y Vox. Y ahora, pues, entre que eso no se da y encima, de forma natural y lógica, por la época de pre-campaña que tenemos, que la gente se tira los trastos, pues yo espero que sea efectivamente una cuestión solo de pre-campaña, que sea solo una pose circunstancial por la época preelectoral que vivimos. Porque lo que me temo es que puede haber también un trasfondo mucho más duro. Es decir, que hay un sector del Partido Popular dominante que piense que no cabe pactar con Vox. Y eso sería una barbaridad, porque incluso aunque el Partido Socialista para elegir el juego y dijera, bueno, pues yo me abstengo y te dejo gobernar a cambio de que no pactes con Vox, eso sí que sería puro continuismo. Eso sería, pues lo que, si con Rajoy tuvimos una tercera legislatura de Zapatero bajo siglas del PP, aquí podemos tener una tercera legislatura de Pedro Sánchez bajo siglas del PP, porque si no van a hacer nada, no van a unir fuerzas con Vox y no van a, pues usted ha señalado, por ejemplo, antes el tema de Cataluña. Es evidente que si la ley se quiere hacer cumplir en Cataluña, ya no caben más pronunciamientos judiciales. Lo que cabe es que se obligue a que las resoluciones judiciales se cumplan.
Y eso es ya, es hacerlo de forma impositiva, es decir, o dar un plazo de tiempo, o yo cojo las competencias. Ya no digo de intervenir la comunidad autónoma, que yo creo que es lo que habría que hacer, absolutamente como se dice, como se hizo en Gran Bretaña con Irlanda. Es decir, durante 5 años tener la autonomía suspendida. Pero bueno, llegar a ese extremo, evidentemente, si usted no cumple las resoluciones judiciales en el Estado de Derecho, pues yo cojo. Es decir, como cuando Kennedy, cuando había resistencia a que los negros entraran en las universidades, Claro. pues voy ahí y cojo yo el mando. Y las competencias de educación las llevo yo. Hago una intervención, una aplicación de 155, y yo ahí no veo a Feijóo. Feijóo lo que hará es lo que hizo todos sus antecesores, es mirar hacia otro lado y dejar que se sigan vulnerando los derechos civiles de los castellano parlantes en Cataluña, como se ha permitido desde hace 30 años. Porque ahí o tomas, es decir, la justicia no por nada se la simboliza aparte de con una balanza y con una banda en los ojos, que no nos olvidemos, o que no olviden algunos paparatas, que también lleva una espada en la mano. Y la espada significa el deber de imponer por la fuerza lo que por la fuerza se está desobedeciendo o no se está haciendo caso a la ley. La ley, si no se obliga a su cumplimiento por la fuerza, se queda en papel mojado. Y en el tema de la libertad lingüística en Cataluña, todas las resoluciones judiciales, hasta que no se impongan, es papel mojado, papel que utilizan los separatistas para ir al cuarto de baño. Pero no significa nada si no hay un ejecutivo que no por nada ejecute lo que el Poder Judicial diga. Evidentemente con Sánchez no cabe esperar nada de eso, porque su poltrona depende de las formaciones golpistas, pero insisto, también podemos no tener que esperar, aunque se vaya Sánchez, si por indolencia, por falta de carácter, por falta de determinación o por complejos no se atreve a aplicar la ley. Aunque no tenga como socios de gobierno a los separatistas, el resultado puede ser tan lamentable como si los tuviera. No olvidemos que a quien le hacen 2 golpes de Estado, 2 consultas ilegales en Cataluña no es a los socialistas, es el Partido Popular. Entonces, ¿y por qué? Y ahí no, el señor Rajoy no estaba pactando con Esquerra Republicana ni estaba gobernando con Junts per Cat. Simplemente no hizo lo que tenía que hacer para evitar que los separatistas consumaran el delito que nos habían anunciado. No se atrevieron a parar el 9 de noviembre del 2014 y no se atrevieron a parar el 1 de octubre. Fueron delitos anunciados con mucha antelación. Sin embargo, nadie utilizó el 155 para decir, oiga, o renuncian ustedes a ese referéndum que ustedes tienen programado dentro de 6 meses, o yo dentro de 15 días les cojo el mando. Porque yo lo que no puedo permitir es que desde las propias instituciones regionales se nos organice un desafío jurídico de primera magnitud al ordenamiento constitucional. Eso que lo hagan gente con nocturnidad, alevosía y en secreto, o gente que se sube con 20 guardias civiles, que nadie lo sepa y lo mete en un autobús y irrumpen en el Congreso, pues eso evidentemente, pero que usted me esté anunciando a mí lo que va a hacer o que no va a hacer y yo no haga nada, eso no tiene ni pies ni cabeza, y eso faltó determinación. Y yo creo que con Feijóo el tema en Cataluña va a seguir exactamente igual. Hay una cosa muy, muy importante que es muy curiosa, ¿no? Y es que Feijóo va a tener unas elecciones autonómicas y municipales antes de las elecciones nacionales. Y durante esos 6 meses tendrá que tomar decisiones, una de las cuales va a ser si va a pactar con Vox en esos gobiernos autonómicos y municipales, o no va a pactar. Antes de enfrentarse a las elecciones nacionales de previsiblemente noviembre-diciembre del 2023. Habrá que verlo, sí, habrá que verlo. Yo creo que al final también yo digo una cosa, los resultados, los partidos tenemos que asumir los resultados democráticos. Es decir, cuando el pueblo te vota mucho, pues tienes que asumir que tienes que tener un protagonismo en la política, y si te vota poco, menos. Si no sumas, más que hablar de inventarse cosas de la lista más votada, etcétera, etcétera, oye, si no estás de acuerdo con la ley, propon al PSOE que se cambie. Es decir, igual tendría el PP y el Partido Socialista suficientes votos para poder cambiar la ley electoral y que propongan otra. Pero ahí que no efectivamente, don Fernando, va a haber una tensión, porque claro, aunque en Madrid
digan que lo del pacto con Vox no está bien visto y tal, claro, luego llega y pasará lo que pasó en Castilla y León. Es que podemos gobernar y si Claro. nos autoimponemos que vamos a unas nuevas elecciones, vamos a repetir las elecciones. Entonces ahí va a haber una tensión entre Madrid y las comunidades, las distintas comunidades y las distintas municipios donde la suma. Pero esa tensión se dio, lo que pasa es que ocurrió en el momento en que caía Casado y llegaba Feijóo. Y por eso, en ese vacío de poder que hubo en Madrid, el PP de Castilla y la Mancha aprovechó para hacer el pacto con Vox. Castilla y León. Pero bueno, ahí había... Pero es que aparte no había más. Es que el problema que hay es que también la gente tienes que decirle, es decir, es que yo creo que el discurso para mí fácil es, me encantaría gobernar solo. Muy bien, 1. Claro, Sé los problemas de gobernar en minoría. 2. 3. Con el PSOE no puedo pactar, con Podemos menos, pues me queda Vox. Punto y final. Es que no, es para decir, no hay más preguntas, señoría. Yo lo veo muy claro, ¿eh? Pero hay una cuestión que sí que quería introducir brevemente. Bueno, pero el señor Feijóo, digo, Castilla... es que el señor Feijóo, es que yo no, a mí es que no se me olvida la cosa, es que el señor Casado, primero denunciando en Europa el pacto de su partido con Vox en Castilla y León. Y el señor Feijóo, que ya se lo vio hecho, lo que dijo es, esto no es responsabilidad mía, esto es una decisión a nivel autonómico, o sea, el tío avergonzándose, y la culpa la tiene el Partido Socialista, porque no nos ha dejado gobernar en minoría. Claro. La culpa, es decir, en vez de llevar a gala por el entendimiento que acaban de hacer, la gobernabilidad, el nuevo programa que van a llevar y tal, llevarlo con entusiasmo, habló de culpa. Es decir, asumió que era algo vergonzoso, que era algo malo. Entonces, o en Génova cambian ese chip, o va a haber un gran problema en el Partido Popular, porque hay gente que eso no se lo van a comprar porque, oye, que perdemos dinero, que hacemos unas elecciones. Bueno, o que el PSOE sea hábil y diga, oye, vecino, te dejo gobernar en minoría. Pero claro, es que un gobierno en minoría que solo puede gobernar porque le deje gobernar el Partido Socialista es una trampa, porque claro, ¿qué va a hacer? Sí, rompe, cumple pero con señor Guillermo, don Guillermo, hay una cosa que la gente no puede olvidar, es que el señor Pedro Sánchez dimite del Congreso de los Diputados por no votar a favor de Mariano Rajoy en algo parecido, porque no había otra opción. O sea que Pedro Sánchez nos esperamos eso. Es decir, Pedro Sánchez nunca le va a echar un capote al PP. Es decir, de hecho le va a empujar a pactar con Vox. Por el señor Feijóo... No, pero ya en Castilla y León, porque además el Feijóo, además de los complejos, además mintió como un bellaco, porque cuando dijo es culpa del PSOE porque no nos han dejado gobernar, era mentira además. Porque el Partido Socialista, en esa comunidad autónoma, si el Partido Popular no pactaba con Vox, se hubieran abstenido. Bueno. Es decir, quiero decir, no, a lo mejor la investidura, pero si es una trampa, claro. Hombre, al final es que les interesa. Yo puedo hacer dos cosas, porque los socialistas, yo puedo hacer dos cosas. O tener enfrente un gobierno estable y con una amplísima mayoría absoluta que suman PP y Vox, o puedo tener a un PP solo enemistado con Vox y en minoría. ¿Yo qué prefiero? Porque lo que está claro es que yo no voy a poder gobernar. Pues se llama Ciudad de Alicante, ¿eh? Ciudad de Alicante ahora mismo no pueden aprobar el presupuesto porque ni Vox, ni Podemos, ni Compromís, ni PSOE lo quieren apoyar. Si posiblemente Vox hubiese estado dentro del gobierno, no tendrían problemas de aprobar el presupuesto. Bueno, pues que no descartemos que el PSOE les deje gobernar en minoría, pero claro, entonces no podrán hacer grandes cambios. ¿Qué van a hacer? A ver, don Pedro, y cortamos que nos quedamos sin tiempo. Un minuto. Solo quería añadir que a mí me parece que el cálculo que está haciendo Feijóo, que el tiempo demostrará si es una buena o mala apuesta, es que él está pensando que la parte de los votantes que votan al PP, que ven con simpatía que pacte con Vox, no van a dejar de votarle porque él diga que prefiere gobernar solo, y sin embargo sí que hay una parte que él le quiere quitar al PSOE, que son gente que a lo mejor no votaría al PP si pacta con Vox, pero que a lo mejor sí lo pueden votar para que el PSOE no pacte con Podemos o algo así, y yo creo que ese es el cálculo que está haciendo, que le puede salir mal en el sentido de que haya parte de los votantes del PP que digan, pues para este rollo prefiero votar a Vox.
Pero yo creo que eso es un poco las cuentas que se hace, porque si no, no tiene mucho sentido, salvo o bien gobierna en minoría, no puede gobernar contra un partido socialista que le va a hacer las jugarretas que le va a hacer. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es algo así. Muy bien, las jugarretas que no acaba de hacer el tiempo, que se nos ha acabado. Bueno, pues nada, señores, muchas gracias. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Y a Muchas nuestros gracias. oyentes, gracias por la fidelidad reiterada semana tras semana. Buenos días a todos y que paséis una muy feliz semana. Adiós. Adiós.